Un jugador prometedor, joven, pero encarcelado en su club por querer jugar con la camiseta de su país. Vamos a repasar hoy el cuento de Kevin Kelsey. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación sobre el fútbol y en este caso a el cuento, a el cuentacuentos del fútbol llamado Pásala. Estamos reunidos aquí para hablar sobre un jugador que dentro del panorama del fútbol venezolano será, al momento de grabación del video, capaz cuando salga ya lo es, jugador del Fútbol Club Cincinnati de la MLS. En este caso estamos hablando de Kevin Kelsey, delantero venezolano que actualmente tiene nada más y nada menos que 19 años en su cédula, en su carnet, en su pasaporte, Mario González, y que tiene una historia muy interesante detrás de este fichaje por el club de la MLS. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video. Muchísimas gracias por formar parte de este maravilloso proyecto llamado Pásala. Vamos a hablar de Kevin Kelsey, de este delantero valenciano que inició su carrera en Mineros de Guayana y estuvo desde el 2021. Luego, en el 2023, específicamente el 1 de enero de 2023, hizo una corta, vamos a decir, una corta pasantía en Boston River de Uruguay y luego se fue al Shakhtar Donetsk de Ucrania para jugar en este club ucraniano. Sabemos que por cuestiones políticas ha sido un poco tormentoso el transitar eh, para el delantero valenciano en el equipo ucraniano, pero eh, lo puede decir con bastante orgullo que en esta temporada metió goles en la Premier League ucraniana, en un gol contra el Porto en Champions y un gol contra el Feyenoord en Europa League. Así es, en sus comienzos con Mineros de Guayana disputó 9 partidos, de los cuales solamente en 2 fue titular. Promedió 207 minutos en ese transitar en el primer año, en 2021, con Mineros de Guayana, a la edad de 16 años. Posteriormente, en la 2022, también con Mineros de Guayana, a la edad de 17 años, disputó 24 partidos, de los cuales 14 fueron como titular y promedió 1.422 minutos por partido. Esto nos habla de una continuidad todavía mayor, estaba comenzando a ser importante, anotó 5 goles en esos 24 partidos que jugó y dentro del contexto de Mineros de Guayana, que no era muy favorable porque era un equipo con deudas, con problemas económicos y con problemas a nivel deportivo en la liga, tuvo que abandonar. Y se certifica entonces el fichaje de Kevin Kelsey al Boston River, equipo uruguayo. Que nos preguntaremos ahora, ¿a qué vino el fichaje de Kevin Kelsey al Boston River? Bueno, básicamente que una de las personas que está encabezando, digamos, el proyecto deportivo de Boston River es un empresario venezolano llamado Edmundo Capqui. Y siendo así, de hecho es parte de la empresa que administra al club. Lo que quiere decir que está justificado por qué de pronto un jugador venezolano llega a un club como Boston River que apenas estaba comenzando a participar en competiciones internacionales en ese momento, en ese caso en la Libertadores. Y no solamente Kevin Kelsey, sino jugadores como por ejemplo Dan Gilbert Navas y si no recuerdo mal, un jugador del Zulia, no me acuerdo si fue Manuel Arteaga, también estuvo. No recuerdo si fue Arteaga, pero hubo varios nombres que participaron en esa pequeña oleada de jugadores que se fueron a Boston River. Y Kevin Kelsey fue uno de ellos. Sin embargo, eso fue el 1 de enero del año 2019. No, 2019 no. Del año 2022. Y 2023, no, sí, 2022, ya va. Me enredé un poquito, pero ya volví a acomodar. Entonces, no duró ni siquiera 2 meses en el Boston River porque seguidamente el 30 de enero, el 31 de enero de ese mismo año, se confirmó que pasaría a ser parte del Shakhtar Donetsk. El fichaje fue bastante interesante por el aspecto de que se concretó en agosto de 2022
pero no se unió sino hasta enero del 2023, ya confirmamos bien. El detalle con todo esto, o a donde quiero llegar con todo esto, es que no pasó ni un mes en el equipo uruguayo cuando Shakhtar Donetsk puso una oferta por él. De Boston River, perdón, de Mineros de Guayana a Boston River fueron 100.000 euros. Posteriormente, el Shakhtar Donetsk hizo una oferta adicional para llevarse los servicios de Kevin Kelsey a Ucrania en ese mes. Y eso es lo interesante, porque la gente de Boston River dice, facilito, venía a Boston River, pero recibimos una oferta del club y del club ucraniano y se fue. Y así fue como Kevin Kelsey jugó en Uruguay sin jugar en Uruguay por un mes. Sí, bueno, después llega al equipo ucraniano en donde en esta temporada, en 2023, en la temporada 2023-2024, logra estar por 18 partidos en este club ucraniano hasta la fecha, en donde ha sido titular en una sola ocasión, promedia 23 minutos por partido, han tenido, como le dije, 4 goles y no juega por liga desde el 13 de diciembre, ¿ok? Y el último partido, como también les conté, fue el 16 de marzo contra el Feyenoord, donde perdieron 7-1 y el único gol que del Shakhtar Donetsk fue de Kevin Kelsey en el minuto 87. Como también, ¿qué es lo que va, qué es lo que se, por qué Kelsey deja de participar futbolísticamente en Shakhtar? Bueno, porque Marino Pusic, que es el técnico neerlandés del Shakhtar, juega con un 4-1-4-1. Usualmente de 9 juega Danilo Sican y si no, juega Lázaro Traoré. Danilo Sican es croata, por cierto. Y si no, juega Lassana Traoré, que es un jugador, un delantero de Burkina Faso, que antes jugaba en el Ajax. Entonces le fueron quitando poco a poco minutos al valenciano Kevin Kelsey, que bueno, se va a encontrar con una nueva ida o una nueva aventura en el Cincinnati, donde se va a encontrar 3 compañeros bastante interesantes y contrastables. Yuya Kubo tiene 9 juegos, 8 de titular, 80 minutos por partido y 3 goles. Y además de esto, tiene 0.93 como asistencias esperadas que él haga por partido. Tiene 83% de precisión. Lo mismo Cory Bird, que tiene 9 juegos, 7 partidos como titular, 67 minutos por partido, 0 goles y también se asocia muy bien. Ahora, la diferencia es que Luciano Acosta, quien es la estrella del equipo, tiene 3 goles y 5 asistencias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Kevin Kelsey se va a encontrar con 3 compañeros que le van a hacer todo lo posible para que él crezca futbolísticamente, para que se pueda asociar y sobre todo para poder marcar más goles. Hablando de goles, falta explicar la razón por la cual abrimos el video con ese enunciado. Shakhtar Donetsk, Kevin Kelsey, selección venezolana. Se produjo en el mes de enero de este año 2024 un torneo preolímpico sub-23 en el que, como bien dice el nombre, se decidía la clasificación a los Juegos Olímpicos de las selecciones sudamericanas que participaban en el torneo. Y entre ellas, en el cuadrangular final, lo sabrán aquellos que nos están siguiendo en el canal desde hace más tiempo, se disputó ese torneo y Venezuela estuvo entre los 4 candidatos a conseguir el pase a los Juegos Olímpicos. En ese equipo existía la posibilidad de que Kevin Kelsey participara, pero no sucedió, o al menos no de la manera en la que hubiese querido el delantero venezolano, porque debido a este suceso tuvo una riña, una enemistad, un roce con el Shakhtar Donetsk en completo, porque el equipo ucraniano no quería cederlo, no quería que fuera. Al final sucedió que esta ruptura en la relación entre ambos provocó que, efectivamente, como Mario comenta, el entrenador del equipo ucraniano decidiera simplemente apartarlo, no utilizarlo más, no convocarlo más, optar por otras opciones y aprovecharlas de otra forma. Y ese es el principal problema que o que aquejó a Kevin Kelsey antes de su fichaje por Cincinnati. Hay que aclarar que las condiciones del fichaje son las siguientes. Kevin Kelsey llega cedido,
pero con una opción de compra de 7 millones de euros, que obviamente puede ejercer Cincinnati o no. Falta ver el rendimiento. Pero momentáneamente esas son las condiciones que tienen a Kevin Kelce o que tendrán a Kevin Kelce en el equipo de la MLS en los próximos días. Habiendo dicho esto, nos queda solamente hacernos una pregunta. Porque la ventaja o lo importante de que Kevin Kelce se mueva, Mario González, para terminar en velocidad, es el hecho de que hay Copa América en verano. Una vez Hay, que tenga, sí, sí, dime. sí, te iba a decir que hay Copa América en verano. Kevin Kelce me imagino que quiere ir. Hay puestos limitados. Hay dos delanteros venezolanos en este momento que entre los dos suman más de 30 goles esta temporada, que son Yonder Cádiz y Salomón Rondón. ¿Hay chance de que Kevin Kelce se meta, sí o no? Sí, porque yo considero que tiene muchas más posibilidades de jugar en Cincinnati y poder demostrarle al Bocha Batista que a pesar de la excelente campaña que están teniendo tanto Cádiz como Salomón Rondón, puede demostrar que tiene vitalidad y poder pelearle varios minutos. Es más, además pueden ocurrir lesiones, cosas infortunadas que nadie está deseando nada, pero obviamente tiene opciones. Kevin Kelce lógicamente tiene opciones. Bueno, en mi opinión, Kevin Kelce puede entrar porque tengo la ligera sensación de que Venezuela va a optar por un doble 9. Es una corazonada de mi parte. Si no lo hace, igual creo que hay oportunidades porque Kevin Kelce perfectamente puede ser el tercer delantero de la selección vinotinto. Nosotros lo dejamos hasta aquí. Ya te contamos más o menos de qué se trata esta situación con Kevin Kelce, todo lo que, en grandes rasgos, lo que tiene que ver con su presente en el fútbol europeo y su próximo futuro cercano en la MLS. Así que, habiendo dicho esto, si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen notificaciones sobre los videos y puedas expresar también tu opinión en comentarios. Te preguntamos, ¿Kevin Kelce sí o no entra en la convocatoria de la Copa América de la Vinotinto? Te dejamos esa ahí votando para que tú mismo la respondas, para que tú mismo patees el balón y veamos si haces el gol. Pasa la Champions en todas las redes sociales para que de esa forma estén con nosotros en todos lados. Y nos encontramos en el próximo video. Muchas gracias por estar por acá. Cuídense mucho, que la pasen muy bien.